Ecuador, y ahí él sigue, bueno, ahí está Rojo, que hoy lo mencionaban por acá, que bueno, él le engancha en parte de ese viaje, y bueno, digo, él estaba haciendo un viaje más, ¿no? Digo, fue por distintos lados de Centroamérica. En Guatemala pasa algo particular. Guatemala es por ahí la experiencia que, como que es el primer, deja de ser el viajero, el joven, un joven intrépido, aventurero, muy inteligente, en el que empieza a descubrir que es con otros la cosa, ¿no? Que los cambios son con otros. Digo, él tiene su primera experiencia militante, podemos decir, hasta hace una guardia, porque bueno, en el momento que él está, se produce el golpe a Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala, y bueno, entonces él participa, él se enrola de algún modo en las juventudes que estaban en la resistencia, y le toca hacer una guardia por primera vez, y incluso con un arma que ni sabía manejar, pero bueno, le dijeron, hay que apretar acá y ya está. Entonces hace una guardia, así que él ahí en Guatemala no solo que tiene esta experiencia, sino que también conoce a dos personas, a varias personas, pero conoce a la que es su primera esposa, a Hilda Gadea, a través de Mirna Torres, que aparece en los relatos del libro, que es una amiga de Guatemala que conocen ahí. Ella era hija de militantes, no era militante, ella era azafata incluso. Así que, bueno, ella era amiga de Hilda, se conocen ahí en el lugar donde ellos llegaron a pedir trabajo y comida. Y bueno, y ahí conoce a través de Hilda Gadea y de Mirna Torres, conoce a Nico López. Nico López era un exiliado en ese momento del Moncada, del asalto al Moncada, en Cuba, que a Fidel cae preso. Él participa, siendo muy joven, y es uno de los exiliados cubanos. Se conocen ahí en Guatemala, y bueno, y ahí empieza de algún modo esta transformación de Ernesto, ¿no? Porque bueno, ya se incorpora a estas juventudes, se incorpora a un colectivo, escucha una experiencia como la de los jóvenes cubanos, y bueno, después él sigue viaje a México, y en México se vuelve a encontrar con Mirna Torres, se vuelve a encontrar con los cubanos, y ahí es donde, bueno, ahí en México él conoce primero a Raúl Castro, y se juntaban ahí en el Café La Habana, ahí en México, y bueno, primero lo conoce a Raúl, y después con Raúl lo llevan a encontrarse con Fidel en la famosa casa de María Antonia, que era otra exiliada cubana, de antes, de la dictadura más dura batistiana, y ella, bueno, ella es el vínculo de algún modo con toda la organización que estaba empezando a formar Fidel ahí. Y bueno, es ahí donde el Che, bueno, lo aceptan, porque bueno, Fidel no quería extranjeros, ¿no? Había una cosa que fueran cubanos. Y bueno, él pero era médico, entonces también tenía no solo actitud, sino que además, bueno, tenía un conocimiento específico, y bueno, es ahí donde empiezan los entrenamientos, y bueno, después caen presos, lo que recordaba Juan Martín, que están presos un tiempo, bueno, después salen, y después viene ya el periodo bueno, ahí aparece Bayo, quien mencionaba aquí Juan Martín, que es este español, que es quien les da entrenamiento militar en México. Y bueno, y después el Granma, que hoy recordábamos una frase de lo que pensamos, de lo que es un líder, ¿no? Porque bueno, Fidel en ese momento, cuando se suben al Granma, en ese 81 personas en un buque que era para muchos menos, él sale y le dice, bueno, si salimos, llegamos, si llegamos, entramos, y si entramos, triunfamos, ¿no? Y no estaban las condiciones dadas, realmente un líder, ¿no? con una capacidad para poder contagiar a esos 80 hombres que iban en una misión muy difícil. De hecho, bueno, mueren 70 de los 80, quedan solo 12, y bueno, y ahí empieza el proceso en Cuba.
sé si me extendí un poco, pero quería... ¿Alguien más? Cuando él comienza sus viajes, es ahí su descubrimiento que ve la América profunda y pobre, ¿no? Cuando él está con los mineros en Bolivia, que hace todo ese recorrido, ahí va con Ferrer. Ahí no es cuando él empieza a tomar conciencia de eso. Bueno, él en realidad lo que necesita una claro, lucha, sí, él va, en cada viaje él va, se va nutriendo, o sea, ¿no? El viaje en moto, el primer viaje que hace. Después el otro a la balsa, los claro, con Granados. Pero los viajes en Ernesto eran un elemento transformador que empezó antes, ¿no? Digo, desde muy joven él empieza a hacer viajes. Hay uno, bueno, algunos, ahí afuera hay un banner en el que están todos los viajes que hizo como Ernesto, ¿no? Estaban primero unos viajes que muchas veces hay anécdotas que contaba Juan Martín de unos primeros viajes que hace por la provincia de Córdoba, internamente con sus amigos, con su hermano, ¿no? Creo que también no sé cómo está Roberto en ese grupito, a recorrer primero la provincia, ¿no? Después el otro viaje que hace es el viaje que hace en la bicicleta motor, ¿no? En esa bicicleta motor, que incluso en anécdotas familiares decían, no pasa de Pilar, ¿no? De Buenos Aires a Pilar, que son 60 kilómetros con esa motito, bueno, termina siendo, con esa bicicleta, termina siendo 4.500 kilómetros con esa bicicleta a motor, recorre 12 provincias. Nos tocó una vez la tarea de buscar, a pedido del Centro Che, que decían que había un recorte de diario de ese viaje. Y bueno, era casi imposible la tarea, pero bueno, fue una búsqueda muy grande, teníamos un dato que era un diario de Tucumán, bueno, resultó no era de Tucumán, pero bueno, era un diario universitario que se llamaba El Trópico, y ahí sale un pequeño aviso que dice: joven raidista recorre la Argentina, y bueno, Ernesto Guevara, Serna, si le ponen, y bueno, una pequeña mención. Ellos sabían de ese, lo encontramos, y bueno, ese testimonio más otro muy importante de ese viaje, que es la publicidad que hacen en el gráfico. Es decir, él cuando vuelve del viaje con el motor, claro, lo había fundido el motor, la mamá, pobrecito, le escribe a la fábrica, ¿no? Escribe a la fábrica para decirle que él lo quiere arreglar. Y lo escribe tal cual, dice tantos kilómetros, y se lo agarra el dueño de la fábrica y dice: esto es una publicidad andante, como que 4.500 kilómetros con el motorcito. Bueno, y lo contratan de algún modo, seguramente le arreglaron el motor, capaz, hizo un canje, y bueno, ya sale una publicidad en el gráfico, que era realmente la revista más importante que había en esa época, ¿no? De deportes y de todos los deportes además. Y bueno, y ahí sale una publicidad en la que él está hecho una foto publicitaria, ¿no? Tiene una rueda acá cruzada, imposible andar en eso, ¿no? Pero anteojos le pusieron, bueno, hicieron una publicidad, y bueno, eso también nos quedó otro registro de ese viaje. Después, para apurarme, otro viaje que hace, después de ese, hace el viaje por barco. Él cuando se da cuenta que con la cantidad de materias que tenía podía tener un título de enfermero en la mitad de la carrera, un poquito más avanzado. No había terminado todavía, sí. Claro, no había terminado, todavía estaba. Entonces le dan una credencial de enfermero, y con esa credencial él se desembarca en barcos de petroleros, de YPF, que salían de Comodoro Rivadavia y recorrían todo el Atlántico y llegaban hasta el Caribe. Después, bueno, se distribuía el petróleo, ¿no? Entonces se desembarca, es decir, hace varios viajes y recorre, bueno, fue una experiencia. Hay un escrito de él, que él escribe después contando su anécdota del barco, y dice, angustia se llama, ¿no? Existe, dice él, porque bueno, él dice, realmente la angustia que vivió, porque dice, no se enfermaba nadie. Claro, los barcos petroleros llevan muy poca gente, porque llevan petróleo, ¿no? Entonces llevan poca gente, entonces no se enfermaba nadie, se volvió loco, por supuesto se había llevado una cantidad de libros, pero bueno, así que ese fue un viaje. Pero bueno, después de ese viene el viaje en moto con Alberto Granado, que también, que es el diario de motocicleta, la película. Es ahí donde pasan por la pastera, por el museo. Así, conocí la pastera, sí. ¿Sí? Conocerla, sí. Ah, qué bueno. Y bueno, después el viaje con Granado, que también es un viaje muy importante, porque
bueno, recorren no solo muchos países, sino, bueno, recorren Chile, lo que contaba la anécdota de los mineros, después en Perú él toma el contacto con, como ellos estaban, el Granado era bioquímico ya recibido. Entonces se vinculan con un especialista en lepra, para ir a un leprosario, a trabajar un leprosario. Bueno, hacen esto, van al leprosario, después viene la foto esa de la balsa, Mambo Tango, que es una balsa que hacen de palos y cruzan el Amazonas. Creían que era derecho, y terminaron en la otra punta, ¿no? Pero bueno, ese era un poco Ernesto, ¿no? Digo, yo creo que él en esto de los viajes eran transformadores, no era un turista, ¿no? Voy a poner una cosa que tenía que ver con Ernesto. Cuando sale con la moto, iban a llegar a Estados Unidos, la idea. Se les rompe Chile, entonces no iban a llegar con la moto. Y yo siempre relaciono, porque yo era chico, eso con una historia de dos caballos que eran Mancha y Gato, ¿sí? Que iban a ir hasta Estados Unidos, creo que uno llegó a Estados Unidos. Y entonces cuando están en Caracas, ya que se vuelve, ya él se queda, y entonces ahí se contacta con dos tíos que teníamos, que eran despachantes de aduana, y trabajaban con una gente que criaba caballos para vender caballos de polo en Estados Unidos, los transportaban en avión. Entonces él, desde Caracas, se contacta con el viejo, que le pide que hable con los tíos, para ver si puede subirse a uno de los aviones y hace escala en Caracas. Y efectivamente, uno de los aviones que va, hace escala en Caracas, se sube, va hasta Miami, y de Miami vuelve. Pero cuando llega a Miami, manda una carta diciendo, llegué a Estados Unidos, como diciendo, esto era lo que, sí, yo llegué. Eso era una cosa de Ernesto. Esto que inicio lo tengo que terminar. Y ahí pasa otra cosa que también muestra un poco el personaje, ¿no? Detalles, porque cuando se despiden de Alberto, que bueno, él cumple con el plan de llegamos a Norteamérica, que era parte del delirio que tenía en ese momento, llegamos hasta allá. En ese momento a él le faltaban 14 materias de la carrera de medicina. 13, 14 creo que. Entonces Alberto le dice... 12 o 14, 13 no podían ser. No, 13 no, porque le dio la suerte de los debates, y entonces él, claro, le dice, Alberto dice, bueno, anda, termina la carrera y te venías a trabajar conmigo, porque él ya tenía trabajo, era un poco más grande Alberto, y ya era bioquímico, entonces ya tenía laburo ahí, ¿no? Pero bueno, había que hacer esa cantidad de materias, y medicina, una carrera difícil, y era mucha cantidad de materias. Bueno, él en un año lo hace, y ahí es donde arranca el viaje con Karina. Apenas recibido, estaba todavía húmeda la tinta del título, y él inmediatamente hace ese viaje. Y es comprobable absolutamente, está el analítico de la carrera, y están todas las fechas. Y con unas notas. Con unas notas, más o menos eran las notas, él no se preocupaba mucho por sacarse 10, pero el objetivo era terminar la carrera, que era parte de lo que incluso hasta la misma familia y su padre y todos le pedían que terminara, ¿no? Bueno, él la termina rápidamente. Ahí cuando ustedes vayan a ver, o si ya pasaron a ver, hay una foto que trajo él, y hay una que es una clase de anatomía que está dando un profe, y entonces hay un cadáver puesto así, y todos los alumnos ahí están mirando. El único que se está riendo es Ernesto. Uno dice, ¿pero de qué se está riendo? Todos están con una cara que no está riéndose. ¿Qué ibas a decirle? Pato, sí. Decirle que cuente cuando sale el tren. Juan, cuente cuando fue a Olivos y solo vio a tu tía de regreso a casa Martita. El viaje que hace de Punta del Este, que es la última vez que se ve a toda la familia en Punta del Este, en ese viaje. Bueno, ese viaje que él hace, en realidad, él le dice,
ahí parece ser que Rojo estaba intermediando y había otro más que estaba intermediando entre Frondizi y Ernesto y el Che para que pudiera venir. Nosotros no nos enteramos para nada, estuvimos con él hasta el último día, vinimos para Buenos Aires, ni idea de que había algo que tenía que ver con que él viniera. El tema es que sí, y entonces llega en una avioneta a San Fernando. E incluso cuando llega a San Fernando va a visitar a una tía que estaba enferma, con problemas, María Luisa, hermana del viejo. La va a visitar, bueno, imagínate la tía, se encuentra Ernesto. Además vestido de Ernesto, la chiva de Ernesto, no había duda, era el Che, no era Ernesto, solamente. Y entonces Frondizi le dice al edecán, que tiene ahí en la casa de Olivos, que vaya a San Fernando, que viene un pasajero invitado especial para venir a Olivos. Ah, bueno, dice, entonces, capitán creo que era, o teniente, no sé, bueno. Y cuando llega se encuentra con el Che, entonces llama al jefe, le dice, escúcheme jefe, acá estoy con el Che Guevara que lo tengo que llevar para el Rosado, lo tengo que llevar, no para el Rosado, no, para Olivos. Y bueno, te lo pidió el presidente, sí, bueno, tenés que llevarlo. Entonces, pero claro, hay toda una historia que el tipo no entendía esto, como está viniendo el Che Guevara acá y viene medio que no dijo nadie nada y yo lo tengo que llevar a Olivo. Bueno, y lo llevó a Olivo. Después nosotros pensábamos que esto le costó a Frondizi la presidencia, porque después Ernesto sale de ahí y va a Brasil a ver a Jânio Quadros, ¿sí? Y a los 2 meses Jânio Quadros y yo digo, todos los presidentes, que no venga. Claro, si no, Rojo te invitar a todos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Si no, vamos cerrando. Bueno, ¿vieron cómo son estas cosas? Que hay mucho de arbitrario. Cacho, ¿podés venir? Le vamos a entregar acá un presente a Juan Martín, de parte de la universidad. Y nada, le vamos a pedir a Cacho que lo entregue, porque Cacho fue el que justo dio esto mientras era empleado del juzgado ahí en el... Así que si ese pasaporte está, es gracias a que alguien que trabajaba allí lo pudo cuidar. Juan. Simplemente dale, ¿se escucha? Sí, Cacho. No, yo con otro compañero trabajé en el juzgado federal y un día un juez ordena achicar el archivo por haber mal lugar y empezaron a tirar todo. Y para lo que nos gusta la historia, empezamos a ver que hay cosas que no se podían tirar. Y fuimos varias tardes, sin aviso, y empezamos a separar. Y yo después te voy a mostrar adelante unas cosas que guardamos con Pablo Pecio, creo que era concejal. Estaba hoy también en el juzgado. Estuvo hoy con nosotros. Y bueno, y encontramos el expediente. Y después Pato me pide que lo guarde yo en un mueble que yo tenía metálico. Y después se lo entregué al juez que siguió a Laurito y después yo ya me jubilé. Pero recuerdo sí el pasaporte, había varias fotos de Celia, su madre. Y bueno, y tengo fotocopias, porque me pidieron varias fotocopias de la declaración. Ella hizo eso lo sabrá vos más que yo, para volver de Cuba a la Argentina, fue a Europa, a varios países, e ingresó por Montevideo. Pero la CIA la venía siguiendo, indudablemente. Y la detuvieron acá en Concordia, en la prefectura. Yo no estaba en el juzgado, yo entré en el 75 en el juzgado. Pero conocía la historia, y me llamó la atención la lista de abogados, porque fue una lista de abogados de toda distinta ideología. Inclusive, ¿nombraste? Estaba Solapa Rodríguez. Sí, Solapa Rodríguez, que era un viejito radical. Y bueno, y eso fue importante. Sí. Y
Y yo conocí esa historia, pero viste, tantas historias hubo ahí en el juzgado que había, que era una más, pero que tienen los expedientes, era horrible. Para terminar, inclusive las primeras, 1908 empezó el juzgado federal, las primeras cartas de ciudadanía eran escritas a mano, no había máquina de escribir. No, eran cosas muy valiosas, ahora no sé qué pasará, es más larga la historia. Sí. Y bueno, eso. Y eso, presidente de la UNED. Bueno. Para Juan Martín. Es argentino. Va a quedar bien sin conectar. Bueno, pues sí. Le voy a contar una anécdota de esas, cuando la vieja, mi madre, cuando la vieja la manda para Buenos Aires, va al Buen Pastor, Humberto Primo, cárcel de mujeres, regenteada por las monjas. La vieja había estado pupilo como no sé cuántos años en un colegio de monjas, pues se le salió urticaria, que veía una monja, digo, no. Entonces, jodiéndola a ella, cuando la iba a ver, le decía, ¿estás con la monjita? No te estás cuidando. No quería matarme. Bueno, porque era, tratábamos de romper un poco el hecho de que estuviera presa. Entonces, una hermana de mi vieja, Carmen, que era muy canosa y así, era parecía la viejita del pajarito. Ay, viejita, ella así, Carmenera, una cosa filosa, pero como cuchillo más afilado. Y entonces, vamos, cumpleaños la vieja. Entonces vamos a felicitarla por el cumpleaños. Claro, había que pasar la requisa, qué sé yo. Mire, vamos con Carmen. Entonces pasamos la requisa, llegamos donde está, bueno, al cumpleaños, y Carmen hace así, saca una petaca de W que había pasado por la requisa, y entonces, el cumpleaños, que lo cumpla. No, Carmen era increíble. Bueno, era la hermana mayor, no sé si la más grande de todas, pero mayor que la vieja. Y bueno, ahí cantamos el feliz cumpleaños a la vieja en el Buen Pastor. Y había otros compañeros, una que era una dirigente del Partido Comunista, la hija, y otros más que estaban ahí, que después yo tuve contacto con ellos, en recuerdo de esto, ¿no? De lo que fue la prisión, que estuvo muy poco tiempo, como acá se acaba la causa, cierran la causa acá, pasa a disposición del Poder Ejecutivo. Y ahí había una posibilidad de opción, que daba el que estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo, podía optar por salir del país. Él optó por salir del país. Entonces estuvo unos meses y salió. Y después volvió cuando cambió el gobierno. Volvió para la Argentina. Bueno, quería contarles esta cosa graciosa, porque esta cosa de la familia que les cuento, ¿no? Bueno, agradecerles. Recuerden, pueden comprar el libro, visitar la muestra. ¡Viva el Che! ¡Viva el Che! Tenemos muchos chicos, lo que está pasando ahora. Varios chicos. Dios Marian, no te lo presenté al final. Ahora también te comaste todo.